el baile rojo, cuando el deseo de paz provocó un genocidio. En el marco del conflicto armado interno al cual estamos acostumbrados en Colombia, surge una esperanza de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y el Estado Mayor de las FARC en la Uribe Meta. Se firmó un acuerdo consistente en un cese de fuego. Se acuerda una participación política de los guerrilleros pertenecientes a las FARC al formar el partido político Unión Patriótica, el cual representaba sus ideales y los de civiles simpatizantes. En las elecciones de 1986 fueron elegidos por voto popular 9 congresistas, 12 diputados, 14 alcaldes y 350 concejales de la UP y el Partido Comunista, entre estos 2 comandantes FARC. Posterior a estas elecciones, resultan 14 parlamentarios muertos simpatizantes con los anteriormente mencionados, lo cual destruyó toda tregua y negociación con el gobierno. Son con estos hechos que la UP denuncia a nivel nacional e internacional el baile rojo, plan para asesinar a estas personas elegidas en 1986. En 1988, los guerrilleros reinsurgieron y la Unión Patriótica se queda sin miembros FARC. Para noviembre del mismo año se desatan los genocidios contra los miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica de manera bastante alarmante, dejando un saldo de 43 muertos, actos que no recibieron importancia por parte del Estado y la Iglesia, siendo estos totalmente indolentes e indiferentes ante las masacres. Entre las múltiples familias víctimas de esta ola de violencia, María del Carmen Trujillo relata su lamentable historia. Su esposo era alcalde de Vistahermosa, Meta. Ellos denunciaban todo acto criminal que podían, siempre en busca de un mejor país, de acuerdo a sus ideales que eran considerados comunistas. María del Carmen menciona que sufrió en carne viva este genocidio, pues un señor llamado Luis Antonio asesina a su hijo Gerardo Cañón Trujillo en Puerto Lucas mientras vendía papa. Su hijo Nelson Cañón Trujillo fue asesinado a manos del ejército. Este lo acorrala y seguidamente le dispara. Nelson aparece encima de una carpa militar, con botas militares, una pistola en una mano y en la otra una granada. Posteriormente, el gobierno reconoce que el ejército fue el autor de este crimen y le reconoce indemnización. En vista de las amenazas y los asesinatos en contra de su familia, María del Carmen decide irse a Bogotá. Julio se quedó como acto de orgullo y valentía. 3 meses después, su esposo, Julio Cañón López, alcalde del Partido Comunista, cuando se desplazaba en un bus con 2 escoltas del DAS, se atraviesa una camioneta negra obstaculizándoles el paso y atenta contra la vida del alcalde y uno de sus escoltas, logrando su cometido. En Bogotá, su hijo Vladimir Cañón Trujillo fue desaparecido en un retén móvil de Granada San Martín. Aunque María del Carmen logró escapar de la muerte que le tenían sentenciada, el dolor que siente por sus 4 familiares muertos es irreparable, pues recibió asilo político en Ecuador por 5 años y en ese lapso de tiempo desaparecieron a su otro hijo como venganza porque ella había denunciado cada crimen en contra de su familia años atrás. Resulta lamentable saber que después de tanto tiempo seguimos viviendo una guerra a causa de ideales, por pensamientos distintos, que nuestro país, nuestra amada Colombia, se divida entre bandos porque unos son simpatizantes de un partido X y otros son de un partido Y, causando esto miles de muertes y distanciándonos cada vez un poco más de la tan anhelada paz. En este punto resaltamos la pluralidad de actores que han participado y transformado el conflicto armado en el país desde los años 50, siendo característica fundamental la intervención de los gobiernos y los partidos políticos tradicionales en 31 de los 32 departamentos colombianos, destacando a Antioquia, Bolívar y Magdalena, existía algún tipo de presencia directa o indirecta de actores armados irregulares. Se distinguían así actores legales regulares y actores ilegales irregulares. De esta manera, entre los actores regulares se encuentra el Estado colombiano, representado por sus Fuerzas Armadas, Ejército, Armada o Marina y Fuerza Aérea. A pesar de no tener carácter militar, se incluye entre ellas a la Policía Nacional.
Estos organismos iniciaron la lucha contra los grupos insurgentes con la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional, que tenía como objetivo la erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de grupos o cuerpos de seguridad antiterroristas de asistencia para el desarrollo. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá conocida como el Bogotazo, que se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos en algunas de las localidades, se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron un acuerdo conocido como el Frente Nacional, que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas, el cual tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto, al incluir únicamente a los dos partidos tradicionales, originó el surgimiento de movimientos opositores. Entre 1974 y 1990, la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter estructural. Entre ellas se destaca la promulgación de una reforma agraria con el objetivo de permitir el acceso a las tierras. En 1978, la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala del Partido Liberal fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de 1970, se realizaron cambios drásticos en la política económica. Se redujo la intervención estatal, dando lugar a los procesos de liberación económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, aumento de la especulación y la concentración empresarial. Se destacan también varios intentos de negociación con los actores ilegales que terminaron sin ningún éxito. Ejemplo de ello son los diálogos de paz del Caguán en 1997 durante la administración de Pastrana, los cuales fueron infructuosos. El conflicto se agudizó sobre todo a partir de la ruptura de la tregua el 20 de febrero de 2002 por parte del gobierno de Andrés Pastrana y con la llegada de Álvaro Uribe al gobierno de ese mismo año. Desde ese momento se inicia una dura ofensiva por ambas partes, que han ocasionado un número importante de víctimas, de desplazados, entre otros conflictos internos. Una nueva fase del conflicto armado inició con las negociaciones de paz en La Habana y terminó con la firma del acuerdo entre las guerrillas de las FARC y el gobierno nacional. Es aquí donde se da paso al posconflicto como una etapa que no termina con el conflicto, sino que da inicio a la búsqueda de la verdadera paz duradera y estable. El Estado como actor institucional del conflicto armado en Colombia se caracteriza por crear una crisis ideológica entre partidos políticos de la izquierda y de la derecha. Los desafíos que afronta el Estado colombiano ante los acuerdos para la paz, la redefinición del Estado como actor político que asume estrategias de cooperación transnacional y la apertura de un sistema político que profundiza en la democracia. Las fuerzas militares como actor institucional del conflicto armado en Colombia se caracterizaron por estar conformadas por el Ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas y la Policía Nacional. Iniciaron su lucha contra los grupos insurgentes con la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional, que tenía como objetivo la erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de cuerpos de seguridad antiterroristas y de asistencia para el desarrollo.
Su objetivo fue reafirmar el Estado de Derecho y acotar la red de narcotráfico y tráfico de armas que alimenta a la violencia. Para finalizar, el Gobierno Nacional como actor institucional del conflicto armado en Colombia se caracterizó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde se negó la existencia de un conflicto armado. Esto complicó la aplicación del derecho internacional humanitario, ya que se debilitaron las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador. La ambigüedad del gobierno colombiano a la hora de calificar a los grupos armados y de establecer su vínculo con el narcotráfico dificultó la posición de la comunidad internacional. La historia del conflicto armado en Colombia ha sido objeto de estudio para el análisis de distintos modelos del conflicto interno, ejecutados especialmente en América Latina. Por otra parte, este conflicto tiene un carácter especial, y es que debe ser visto como una investigación inconclusa y sometidas a múltiples presiones y revisiones fundamentales, especialmente en lo relevante a argumentos políticos e ideológicos. Varias de estas teorías, fruto de este análisis, se han centrado en justificar la aparición de dicho conflicto en nuestro país, tesis que será objeto de estudio y que se ensalzará planteándonos los interrogantes: ¿cómo seguir justificando el conflicto armado en Colombia en la actualidad, teniendo en cuenta el número de víctimas, su intensidad, su carácter, sus fines y la consistente violación de derechos humanos? Y si este es relevante en la problemática actual en lo referente al narcotráfico, delincuencia común, afectación a la vida digna y homicidios a líderes sociales en el área rural de nuestro territorio. En primer lugar, tendremos en cuenta nuestra posición geográfica, económica y a qué régimen estamos sometidos, es decir, a un régimen presidencialista, el cual ha sido legitimado por la población, es decir, que ha impedido en distintas ocasiones que la revolución inicialmente planteada por las FARC sea culminada de manera exitosa. En el mismo sentido, manifestamos que la presencia de una dictadura cerrada es la variable necesaria para el éxito de una revolución, pero esto no sería un obstáculo para que aquella disputa se prolongara a través de décadas, ya que la prolongación indefinida de la confrontación indicaba que el Estado no habría solucionado pues así ha sido Colombia, la Colombia del conflicto armado. Esta guerra de guerrillas ha causado la muerte de 261.619 personas, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Aquellos grupos, los cuales inclinarían sus maniobras exclusivamente a la delincuencia y a la toma del poder por la fuerza, se convertirían en un peligro para los campesinos y propietarios de la élite, los cuales se vieron enfrentados a persecuciones, secuestros, homicidios, entre otros, los mismos que recibirían de manera recíproca, pero no directamente los actores de este conflicto, sino los ciudadanos del común con un interés político o incluso sin él, pagando el precio de este combate de una manera extrema, ya que se les fueron vulnerados derechos fundamentales como la vida y su dignidad humana. Este combate a los cuales ellos son, o por lo menos eran ajenos. Desde este punto de vista, procedemos a resolver nuestro segundo interrogante, ya que plantearemos que aquellos grupos insurgentes y el Estado desviarían sus intereses de una manera radical, generando diferentes problemáticas, como el narcotráfico, que trajo consigo la delincuencia y con ella secuencialmente el homicidio de ciudadanos, especialmente en territorios rurales. Asimismo, se presentarían fallas e incumplimientos del Estado. Nos referimos al genocidio famosamente conocido como el baile rojo, donde la intolerancia no vendría solamente por parte de la sociedad, sino la implicación del gobierno y la disposición de sus fuerzas armadas para sesgar la inclinación política del vulgo, generando odio y discriminación que llevaría al punto de un exterminio hacia las personas únicamente por su inclinación política. Finalmente, no podemos justificar de ningún modo que aún persistan conflictos armados, los cuales no siguen ningún ideal político, sino que, por el contrario, persiguen intereses meramente individuales, estos utilizando niños y mujeres para la guerra
su guerra y así poder lograr su objetivo, que no es más que enriquecer sus patrimonios y fuerzas delincuenciales utilizando medios delictivos generadores de situaciones degradantes en todos los escaños sociales y principalmente en nuestras zonas rurales. Cabe destacar, en cuanto al caso de la Unión Patriótica, que la gran mayoría de estos homicidios no cuentan con condenas. En algunos casos puntuales, pues se condenó a los autores materiales, pero los autores intelectuales siguieron en la impunidad. Es por ello que el Estado es responsable del exterminio de toda una organización política. Este genocidio aún no es reconocido y poco a poco se sumerge en el olvido. Es por ello que se puede concluir que la incidencia del conflicto armado en el territorio colombiano es desgarradora, dado que su paso ha dejado familias destruidas, casos impunes y un sentimiento de miedo que en la actualidad continúa extendiéndose en toda la población colombiana. Estamos hoy en Colombia frente a una oportunidad histórica, la posibilidad de poner fin al conflicto armado. Pero hagamos una pausa. Pensemos, ¿cuándo empieza la paz? ¿Qué es la paz? ¿A quién le corresponde? ¿A ti? ¿A mí? ¿A nosotros? ¿A ellos? 2 de cada 3 muertos en Colombia se producen por causas externas al conflicto armado, por violencias que suceden entre nosotros. ¿Qué tal si nos apropiamos de la paz? ¿Qué tal si la acercamos? ¿Qué tal si hacemos las paces? En el bus, en la casa, en el barrio, en la calle, en la fila, en el banco, en la vida diaria. Imaginémonos una paz que nos cabe en las manos, porque está en nuestras manos. Cada vida es sagrada, cada vida es única. Como ciudadanos tenemos la posibilidad, el deber de hacer las paces, de construir una paz duradera y estable. Escribamos ahora juntos nuestra historia. Hagamos las paces. Únete a la iniciativa ciudadana por una cultura de paz.